Muy buenas. El gato con botas, el último deseo, es una historia y un cuento súper sencillo, el cual no destaca por nada en especial, pero tampoco lo necesita en verdad, y es exactamente lo que la hace buena película de animación. Porque no es para nada pretenciosa, no intenta innovar en nada, pero no necesita hacer eso. Es exactamente lo que dice con su primera frase inicial con la que abre, que es un clásico cuento de hadas. Y es literalmente un cuento en sí mismo, no solamente por ser un compendio de otros muchos cuentos, tal y como ha hecho siempre la franquicia de Shrek, sino que en sí mismo es un cuento con moraleja, con una moraleja eterna que nunca está de más recordar o volver a recordar, y en este caso precisamente actualizar para los más pequeños. Porque el mundo sigue, la humanidad sigue, nacen nuevos seres humanos continuamente, pero esas viejas lecciones siempre persisten y hay que recordarlas continuamente. Esas lecciones nunca mueren. ¿Y cuál es la moraleja o lección de El gato con botas, el último deseo? Y es: valora lo que tienes, o también date cuenta de lo que ya tienes a tu alrededor, dale un valor, porque muchas veces no nos damos cuenta de ello, de que muchas veces ya tenemos nuestros deseos ya cumplidos, pero aspiramos a veces a más cosas sin darnos cuenta que ya lo tenemos cumplido a nuestro alrededor. Una moraleja repetidísima y que sí, ya conocemos todos, pero a algunos a veces se nos olvida, y eso es exactamente lo que le pasa a cada uno de los personajes del gato con botas. Y vamos a comentar alguno de ellos, empezando por el propio gato con botas. Como digo, la historia es muy sencilla, pero da pie a comentario. Tal y como se te presenta al inicio de toda la historia, Gato con Botas era un tipo completamente arrogante y soberbio que no le daba ningún tipo de valor, ni siquiera a su propia vida. O, mejor dicho, a sus vidas pasadas anteriores. De las 9 que tiene, 8 las había malgastado de una forma tontísima, además. Y puesto que literalmente había malgastado su vida o sus vidas, en la última vida ha empezado a tenerle literalmente miedo al acecho de la muerte, y la muerte literalmente empieza a acecharle. Y precisamente ese miedo es lo que le hace por fin valorar la fragilidad de su propia vida, porque es la última que le queda. Y en ese sentido es todos los personajes de toda esta historia quienes tienen que aprender la lección durante el transcurso literal de la historia y también el transcurso del viaje narrativo. Esas son las lecciones que tienen que aprender todos los personajes a su manera cada uno. Y eso es precisamente lo que me hace que esta historia sea bonita, y yo la aprecio por esa sencillez que tiene de aunar el viaje narrativo con el viaje físico expresado a través del bosque lúgubre. Kitty Zarpas Suaves, por ejemplo, quizás fuese la única que tuviese el deseo menos egoísta, pero aún así era egoísta porque el propio hecho de tener un deseo es ya en sí mismo algo egoísta, porque deseas algo para ti. Pero ella quizás fuese la primera en aprender o ver esa lección de que realmente no necesitaba la magia de la estrella, la que había caído del cielo, para pedir el deseo. Pero precisamente todos los personajes ven en el transcurso del viaje narrativo y físico que realmente todo lo que desean ya lo tienen, incluida Kitty Zarpas Suaves, quien lo que deseaba era compañía o no estar sola y poder por fin confiar en alguien dentro de un mundo lleno de desconfianza. Y es lo que encuentra, y es la primera en darse cuenta de que no necesita para nada la estrella. Por otro lado, Ricitos con los 3 osos también representa perfectamente esta idea, porque ella ya tenía su deseo cumplido. Ella deseaba una familia, pero tal vez ese deseo no se había materializado en un principio tal y como ella se había imaginado o tal y como ella había fantaseado. Es que ella de pequeña se imaginaba estar con una familia de humanos, pero no se daba cuenta ya del amor que tenía y que le procesaba su nueva familia adoptiva. Precisamente en la persecución de su deseo, ella sin darse cuenta había dañado a las personas que ya la querían, pero finalmente para darse cuenta del error de sus actos y poder retroceder y arrepentirse en ese deseo y realmente estar con quien tiene que estar. En el lado contrario y opuesto, el mayor antagonista de la historia es Jack Horner. Jack Horner es simplemente un personaje sencillísimo y de manual que yo creo que sí tenía que estar en esta historia, porque él representa el malo malísimo de la historia, el malo hasta la médula, el malo porque simplemente es malo y no hay absolutamente nada que lo redima. Jack Horner era pura maldad y no había nada bueno dentro de él. Durante la historia ocurre una cosa interesante, y es que durante el viaje hacia la estrella, a través del bosque lúgubre, todos los personajes que tocan el mapa hacia la estrella, lo que ocurre es que el bosque se convierte en el reflejo del mundo interior de cada uno de los personajes. Y puesto que los deseos que ellos persiguen representan la satisfacción de esas carencias internas que tienen y esas luchas y esas agonías que tienen dentro de todos los personajes, prácticamente para todos los personajes el camino se convertía en algo agónico, y en eso es en lo que se convertía el bosque, en una prueba casi de torturas. Y no es casualidad tampoco que Jack Horner sea el único personaje que no toca el mapa y precisamente su mundo interior no se manifiesta físicamente. No me puedo ni imaginar en qué se habría convertido en un auténtico infierno ese bosque, al ser él simplemente malo al 100%. Contrario a él y contrario absolutamente a todos los demás personajes, está el último personaje, que es el perro chihuahua, quien al contrario
contrario que todos los demás, sí sabe apreciar lo poco o nada que tiene y sabe valorar cada uno de los momentos de su vida por muy malo que fuese. Y es por eso por lo que su camino siempre parecía fácil y fantasioso, porque él por dentro no agonizaba, era capaz de disfrutar de absolutamente cualquier situación y adversidad y extraerle el lado bueno. Y puesto que no tenía deseos, él no necesitaba nada. En ese sentido, yo creo que era prácticamente un perro budista, quien habría alcanzado el nirvana interior. En fin, y realmente no hay nada más que decir sobre esta película porque es que no destaca especialmente por nada y voy a ser sincero, yo me esperaba quizás algo un poquito más, una historia quizás un poco más compleja, pero tampoco me arrepiento de haberla visto porque lo que tenemos es un clásico cuento de hadas, una moraleja muy bonita, expresada a través de una metáfora también muy chula, muy fácil, muy sencilla, ejecutada de una forma muy simple y completamente digerible, que en última instancia para lo que está es simplemente para volver a recordarnos una vieja lección y una vieja sabiduría, porque aunque a pesar de que para algunos pueda resultar reiterativo, es una de esas cosas que hay que machacar de generación en generación e ir actualizando cada año. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado la película o el vídeo, suscribiros si le habéis dado like y hasta otra.